Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos, gusto en saludarles. Hoy quiero compartir un corto devocional con cada uno de ustedes. Siempre que leo las porciones de la palabra del Señor, me gusta porque en ella encontramos mucha sabiduría, mucho conocimiento. Dios ha usado al hombre para que comparta de su palabra. Y la palabra que le quiero compartir se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 10, del versículo 25 al 37. Nosotros allí tenemos una historia del Señor Jesucristo con un levita, un sacerdote, un samaritano, un hombre que pasaba por un camino, llegaron los ladrones, lo golpearon e hicieron con él muchísimas cosas. Pero fíjese, la historia se ve cuando usted la lee detenidamente, despacio, se detiene y piensa en aquella historia. A través de los siglos, Dios ha usado a los predicadores, hermanos y hermanas, para que compartan de esta historia. Y fíjese, cada persona, cada maestro, cada pastor, expositor de la palabra que ha compartido los domingos, muchas personas han venido a Cristo por esta historia. De hecho, esta historia bíblica ha cambiado la vida de muchísimas personas alrededor del mundo a través de los siglos. Cuando nosotros leemos en Lucas 10, capítulo 25, fíjese cómo dice: he aquí un intérprete de la ley, dice, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Fíjese, este hombre no era cualquier persona. Dice que era un intérprete de la ley, era un copista. Fíjese, era un escribano, era un doctor, un hombre que conocía las letras, un hombre que conocía la ortografía, que era un intérprete de la ley, o sea, conocía todo el Antiguo Testamento. No era cualquier persona. Dice que se levantó para probarlo al maestro. El verso 26 dice: él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese, nosotros cuando leemos en el Éxodo 20, allí nos hablan y tenemos los 10 mandamientos. Cuando leemos en el Deuteronomio 6, también, o sea, la Biblia está repleta de textos, de mensajes que nos animan, que nos exhortan, que tenemos que amarlos los unos a los otros. Fíjese, el 27 dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Dice 28, él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Fíjese, en este pasaje, cuando dice bien has respondido, haz esto y vivirás, cuando usted regresa al libro de Levítico 18, verso 5, fíjese, allí nos da una historia de que la persona que guardara aquello iba a vivir. Pero si usted tiene tiempo en su casa, puede leer ahí Levíticos 18, verso 5. Entonces, 29 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Fíjese, ¿quién es mi prójimo? Hay una pregunta ahí. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Oiga bien, un sacerdote, un hombre que conocía la palabra, supuestamente. Dice que viéndole pasó de largo. Posiblemente aquel hombre iba bien arreglado, con los atuendos que esas personas usan o usaban también en aquel entonces.
ha de haber dicho, este hombre está golpeado, no me voy a sangrar mi cuerpo, mis trapos, a ensuciar mi cuerpo. Entonces dice que aquel hombre pasó de largo, dice. Oiga bien, dice, viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita, dice, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. O sea, eran dos. Fíjese, un sacerdote, ¿ya?, y un levita, ¿ya? Estaba buscando, que dice que este levita posiblemente no era de la descendencia de Aarón, pero era un hombre que conocía de la palabra. Dice, un levita pasó de largo, pero un samaritano, dice, que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fíjese, esta palabra, misericordia quiere decir cuando nosotros sentimos el dolor ajeno, que no lo tenemos nosotros en nuestro cuerpo, pero sentimos el dolor ajeno de aquella persona que está golpeada, que está necesitada de cualquier cosa, ¿sí?, que está menguando cualquier cosa, que tiene problemas de salud, que lo golpeó un animal, que lo golpeó un carro. Entonces dice que aquel fue movido a misericordia y acercándose, dice, vendó sus heridas y echándole aceite y vino, dice, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él, dice el 36. Fíjese, en este entonces, vea, el aceite las personas lo cargaban como cargar un botiquín en nuestros tiempos. Dice que también el vino era un vino que se usaba para desinfectar, ¿sí?, para combatir los gérmenes malos. Entonces era un vino, puede ser como el aguardiente en nuestros tiempos o el guaro para los salvadoreños. Dice, otro día al partir, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjese, dice que sacó 2 denarios. Estos 2 denarios, todo apunta a que era equivalente a 2 días de trabajo. Póngale en la actualidad, si usted gana $100 al día, el salario de 2 días, este hombre los dio, los sacó de su bolsa, se los dio al mesonero, ¿sí?, al hotel donde lo dejó. Entonces dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces nos damos cuenta de que hay mucha necesidad, que muchas personas están necesitadas, pero que aquí el Señor Jesucristo, sí, nosotros nomás leemos la historia y los quedamos solamente ahí. Pero cuando nosotros vamos al trasfondo, a las personas que conocen el idioma, el griego, el hebreo, se dan cuenta de que aquí, en esta gran historia, nos damos cuenta de que el samaritano, fíjese, no se llevaba muy bien. La Biblia dice que no se llevaban los samaritanos y los hebreos, no se llevaban muy bien. Había diferencia entre ellos. Pero a pesar de aquellas diferencias, que ya tenían muchísimos años, cientos de años, fíjese cómo este hombre fue movido a misericordia. Este hombre conocía posiblemente de la palabra del Señor, ¿sí? Y hay personas que, fíjese, a veces, aunque no conozcan del Evangelio, pero sienten el dolor ajeno. De igual manera, nosotros, hoy en día, debemos de sentir el dolor ajeno por aquellas personas. En Mateo 5 nos habla de que tenemos que estar tristes con los que están tristes, reírnos con los que se gozan, gozarnos con los que se están gozando, llorar con los que lloran. Entonces la palabra del Señor aquí es bien clara. Posiblemente dicen de que este camino estaba a unos 25, 27 kilómetros de Jericó a Jerusalén. Dice que en aquel lugar las personas eran atacadas. Este hombre fue atacado por unos ladrones,
los cuales sin escrúpulo le robaron lo que él tenía, lo dejaron golpeado, medio muerto. Entonces, ahí se encontraron estos personajes, los cuales hicieron caso omiso. No les importó el dolor ajeno. Por lo tanto, no les importó, lo dejaron ahí. Si aquel hombre, si aquel samaritano no hubiese sentido en su corazón detenerse, hablar con aquel hombre, vendar sus heridas, ponerle aceite, ponerle esos primeros auxilios que él le dedicó a aquel hombre hubiera muerto. De la misma manera nos anima a cada uno de nosotros también que seamos como ese buen samaritano. Yo empecé compartiendo con ustedes de que de esta historia cuando nosotros la miramos y la leemos y los detenemos a pensar en ella, nos damos cuenta de que Dios siempre usa a hombres y a mujeres como que actúen como ese buen samaritano. Entonces, de la misma manera tenemos que saber nosotros también actuar. Y cuando yo estaba leyendo la palabra, porque cuando usted la lee, se da cuenta de que conforme la va leyendo, una historia lo lleva a otra historia. Y cuando estaba yo mirando en el libro de Jeremías, en el capítulo 38, Jeremías 38, verso 6, hay algo similar que a mí me gusta y a la vez me llama la atención. Fíjese, en Jeremías 38, verso 6, por ejemplo, aquí nos dice una historia. Vamos a ver aquí en Jeremías 38, verso 6. Dice, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Emelec, que estaba en el patio de la cárcel. Y dice, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Cuando leemos esta historia, aquí, en esta historia pasó similar a lo que había pasado con aquel hombre que descendía de Jericó. Fíjese, aquí el 7 dice, y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que había puesto a Jeremías en la cisterna, dice, y estando sentado, dice, el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor, el rey, mal hicieron estos varones, dice, en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey, dice, debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas debajo de los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Oiga bien, aquí vemos a otro hombre. Miró la injusticia que estaban haciendo con Jeremías y dice de cómo él fue, compartió la noticia. El rey le dijo, toma a 30 hombres, busca trapos, mételos a la cisterna. Dice que en la cisterna había puro cieno, un lodo
que se acumula en lo húmedo, él iba a morir de hambre o tal vez ahogado, porque al moverse era como un pantano. Entonces aquí nos damos cuenta de que la Biblia se contesta con la misma Biblia, de cómo Dios debe de moverlos a misericordia, reconociendo que solamente la persona que tiene a Cristo en su corazón puede hacer tales cosas. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, tenemos que actuar como ese buen samaritano. Nosotros estamos en este mundo y podemos actuar de diferentes maneras. Déjeme decirle algo, Dios sigue usando a aquellos hombres, aquellas mujeres de Dios que sepan actuar sabiamente, que sepan comportarse sabiamente, y que a nosotros va a venir gente que nos va a querer tentar, va a querer hacernos decir ciertas cosas, como en este caso al Señor Jesucristo, aquel hombre que se levantó, dice, para probar al maestro, dice, haciendo qué cosas. Entonces, un buen samaritano se da a demostrar, se mira, se siente. Usted no podrá ayudar a todo mundo, pero puede ayudar a alguien que está en el mundo, al que está cerca de usted, al necesitado. Claro, tiene que saber y ser sabio cuándo va a ayudar. Hermano y hermana, seamos sabios y seamos como aquel hombre, como aquel buen samaritano que se despojó de lo que tenía, puso alcohol, puso vino, puso aceite, subió a aquel hombre, posiblemente en su camello, y lo llevó al hotel. Lo llevó para que le dieran atención, porque él sabía que si no era atendido, aquel hombre podía morir. Nosotros en la palabra del Señor tenemos estos grandes consejos que nos animan a seguir adelante, buscando siempre al Señor Jesucristo. Nuestro tema principal debe de ser la exposición de la palabra del Señor. Gracias a cada uno de ustedes y gracias por la oportunidad que me dan. Y déjeme decirle, si no se ha inscrito al canal del hermano Willy Sánchez, suscríbase y active la campanita para cuando tengamos algún otro tema le llegue a usted. Déjeme decirle algo, nosotros venimos a esta tierra con el objetivo de servir, ser fructíferos, aprender y conocer de la palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración y en este año 2020 darle gracias a Dios por los días que ya pasamos, que solamente nos quedan ya menos de 2 días, y que Dios nos siga dando la oportunidad de seguir viviendo y seguir aprendiendo de la santa palabra del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre, gracias por la vida, por la oportunidad que nos das para exponer de tu santa palabra. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús te lo pido por todas esas personas que de una o de otra forma están necesitadas, por la salud de los que están enfermos, en este caso el buen amigo Toño Osuna allá en Lufkin. Que tú lo sigas cuidando, que tú traigas fortaleza a él. Y por las personas que me han escrito que están necesitados de oración. Dice la palabra, orar los unos por los otros. Tenemos que seguir orando, confiando en tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Como siempre, queridos amigos, que el Señor les siga bendiciendo y como quiera, no tenga temor de ser feliz. Que Dios le bendiga. Chao, chao.